El puerto de Buenaventura, ubicado en el litoral pacífico colombiano, se constituye en el principal puerto marítimo del país. Ante el creciente desarrollo comercial generado por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los negocios permanentes con algunos países de la cuenca del Pacífico, el puerto tiene la necesidad de fortalecer su infraestructura como parte de un desarrollo inminente. Para lograr este desarrollo, la nación viene adelantando una serie de macroproyectos, entre los que se encuentra el terminal de contenedores y la ampliación del puerto actual, así como también la creación de dos nuevos puertos, el puerto de Agua Dulce y el terminal marítimo Delta del Río Dagua. Otros de los macroproyectos constituyen el dragado de la bahía de Buenaventura, la construcción de una doble calzada que comunica la ciudad con el interior del país, así como también mejorar la infraestructura eléctrica de agua potable y alcantarillado, y la construcción de un malecón turístico que le dé una nueva imagen más moderna y organizada a la ciudad. Para la construcción del malecón se pretende desalojar a 3.500 familias aproximadamente de la zona de bajamar. Para esto, el Estado ha planeado el desarrollo del macroproyecto de vivienda de interés prioritario San Antonio, ubicado en la zona rural del municipio, antigua vía Cali-Buenaventura, en el sector conocido como la Curva del Diablo. Pero este proyecto de vivienda que se viene adelantando en las inmediaciones de 3 consejos comunitarios y el resguardo indígena La Meseta, se constituye en una amenaza inminente a la supervivencia de estas comunidades rurales. Resguardo La Meseta, bajo la locomotora del desarrollo. El resguardo indígena La Meseta es un resguardo compuesto por personas de las etnias Huaunán y Eperaras y Apidara. Está ubicada en el municipio de Buenaventura, en la cuenca del río Dagua, aproximadamente a unos 40-50 minutos por tierra, a unos 10 minutos por mar. Nosotros habitamos con 215 personas. Son unas etnias que han tenido una larga historia de relaciones, digamos, cristalizadas por medio de alianzas matrimoniales, entonces tienen unas estrechas relaciones de parentesco. Hablamos dos idiomas diferentes, pero a la vez nos entendemos entre nosotros como comunidad. Como ya hoy, que ya 2 días más que ya han comido oba de Gemen, yo no sé. Está en un proceso de conformación y consolidación organizativa. En el año 1983 fue fundada esta comunidad. Ahí empezamos a reclamar nuestros derechos. Donde lo reconocieron como resguardo. Actualmente nosotros tenemos 135 hectáreas. Han tenido un patrón de movilidad nómada que se ha ido, digámoslo así, convirtiendo o transformando a sedentario precisamente por los impactos y por todo lo que ha generado la colonización de la sociedad dominante. Para ellos es muy importante el río. Toda comunidad indígena tiene que tener a su alrededor y en su territorio un río. No solo es un medio de comunicación, una de las principales vías de comunicación con la que han establecido su relación con el afuera, sino que es el lugar donde se bañan, donde juegan y además de eso, y lo más importante, de donde obtienen sus alimentos. La subsistencia de cada familia se detente lo que es la agricultura, más que todo. Aprovechamiento de los frutales que ya existen y el pan coger, que está basado en cultivos tradicionales propios de la zona. Nosotros cultivamos lo que es el plátano, papachina, el chifirí. Algunos excedentes los comercializan con las localidades vecinas. También hacemos la minga tradicional, lo que es labores de la comunidad.
todo eso lo hacemos. Las mujeres hacen lo que es el canasto, la chaquira, la tetera. La pesca dentro de la comunidad pues es para sustento del pan de coger de cada familia. Así en los ríos ya hacemos con varas, sacamos pescados, bocones, mojarras y además también hacemos la pesca con atarrayas y eso por nombre más conocido se le dice el chinchorros. Lo que es la cacería es también un sustento de la comunidad que todos los tiempos no salen a cacería, sino hay una sola época que en el reglamento interno le tenemos que tiene que salir en el mes y un solo día. Sí. El resguardo La Meseta siempre ha venido conservando la parte cultural. Su manera tradicional de vestirse mantienen con el dorso desnudo y en su parte entre la cintura y las piernas siempre mantienen una paruma. Nosotros tenemos todo vigente lo que es el baile cultural, las danzas, el carichipari que no tiene traducción en otras lenguas. La construcción de sus casas es una construcción totalmente libre, que no tiene cerrojos, que no tiene candados, que no tiene cadenas. Lo que nos hace falta es solamente fortalecer esa parte para que nosotros tengamos otra vez nuestra visión como indígenas que somos. ¿Y cuál es la situación actual del resguardo La Meseta? En la última década, la comunidad indígena del resguardo La Meseta ha sufrido o viene sufriendo un debilitamiento en todos los órdenes, en su vivencia, en su relacionamiento con el medio ambiente, con los recursos naturales especialmente. Tenemos, por ejemplo, el caso de la minería ilegal en el río Dagua, que produjo una serie de alteraciones al río, por sedimentación, por deposición de metales pesados. La pesca ahorita ya se está mermando como no se consigue antes como se conseguía los animales. Digamos que dañó todo el ecosistema del río Dagua, afectando a la comunidad de La Meseta, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria. Entonces los animales ya no se encuentran como se encontraba antes, ya ahora hay escasez, a veces se encuentran, a veces no. Pero el río que estamos viendo atrás, Río Dagua, es un río altamente contaminado. Ese es el caso de la omisión del Estado, por la falta de gobernabilidad, digamos, que ha permitido esas situaciones. Las dificultades que hemos encontrado en los sistemas productivos agrícolas es por plagas en algunas especies vitales para la alimentación de ellos. Que los niños de ahora están desnutridos, no crecen como antes. Estamos ante niños y niñas con unos grados de malnutrición evidentes en sus cuerpos, en sus pieles. La explotación maderera también es otra cosa que ha venido afectando bastante los territorios. Nos está dando una escasez de parte de la artesanía, porque ya no conseguimos los materiales que conseguíamos para tejer los canastos, las esteras. Entonces ahora aparece en el panorama la situación del macroproyecto, sí, que es una amenaza inminente a su territorio. Además tenemos en un panorama inmediato la ampliación de toda la zona portuaria, la adecuación de la infraestructura portuaria que está en el marco del TLC. El macroproyecto realmente es un proyecto de generación de suelo para la construcción de vivienda de interés social prioritario que pretende la reubicación de las viviendas ubicadas en la zona de bajamar, construidas en palafitos, viviendas que no cuentan con estructura, que tienen todos los riesgos estructurales como tal de la vivienda, donde hay hacinamiento crítico. ¿Quiénes son y qué piensa la comunidad de Bajamar?
Las comunidades de bajamar o de territorios ganados al mar, como ellos se autodenominan, son unas comunidades de origen afrodescendiente, ¿sí? Que están ubicadas en la isla de Cascajal de Buenaventura. Y esto aquí a base de sudor, hermano, basura, echando relleno, construimos esto. Son unas comunidades palafíticas que están, digamos que tienen una estrecha relación, un estrecho vínculo con el mar. Pero Buenaventura no, aquí el muelle el que da el trabajito y el mar y la madera. Esta es una batalla que comienza aproximadamente, tiene más o menos unos 3 años, ¿no? 3 o 4 años. Inicia esa propuesta de la necesidad de hacer un malecón que permita supuestamente, según el distrito de Buenaventura, según los funcionarios de la alcaldía, poder generar mejores condiciones económicas a Buenaventura. Se pudo detener de alguna manera en una primera fase la amenaza eminente del desalojo masivo de la zona de las 17.500 familias que están asentadas en la zona palafítica. Vemos que afecta porque ese proyecto está tratando de ubicar a los compañeros afro, desconociendo sus culturas de hábitat de pesca, artesanales, maderera. La mayoría de estas personas tienen ocupaciones informales, o sea, ellos viven de la informalidad de la pesca, porque ellos pues tienen acceso, y por eso cuando se buscó el macroproyecto se buscó que tuviéramos la manera de salir al mar, que tuviéramos estero, precisamente para que ellos pudieran seguir desarrollando su actividad pesquera. Que lo van a meter allá en medio, allá. Vea, imagínate, pues nosotros vamos al mar. Nos están sacando del mar, nos están sacando de nuestra forma de vivir. Pero los que los beneficiamos del mar, de la madera, las mujeres que pianguan, se esfuerzan y uno nomás llegar y salir y vender ahí aquí cerca. Nosotros le preguntamos a la Universidad del Pacífico, que era la que lideraba el proceso, cuáles eran las condiciones sociales para poder llevar a la gente allá. Solo nos dijeron que estaban en proceso de construcción, de buscar los recursos. Van a llevar a una gente sin hospital, sin colegios, sin transporte, sin las condiciones mínimas de empresa, de trabajo. Un caso de enfermedad, el puesto de salud está cerca, el hospital está cerca, el colegio está cerca. Nomás aquí a 10 minutos ya tiene el colegio. Pero si lo llevan a uno por allá en un lado donde lo van a meterlo, y sin saber en qué lado va a quedar el colegio. Son unas comunidades que, digamos, que presentan unas problemáticas de carácter urbano, unas comunidades que presentan unos altos índices de violencia. Donde hay población que está expuesta a temas de violencia interna y externa, donde hay narcotráfico, donde tenemos niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, en situaciones de alta vulnerabilidad por el conflicto interno, y adicional a ello porque por su ubicación tienen riesgo de tsunami. Hay personas que asesinaron a personas de otro barrio, pero a la hora de sacarlos, todos esos van a vivir en una sola parte. ¿Usted se imagina usted vivir con alguien que usted sepa que le haya asesinado a su hermano, su papá, su hijo? Entonces es un caos social que se va a gestar allá de grandes proporciones. ¿Cómo reaccionó el resguardo La Meseta ante la inminente llegada de 16.000 personas al territorio? La comunidad de La Meseta manifiesta en los escenarios de sus organizaciones que se sienten afectadas por la realización del macroproyecto de San Antonio. No se requirió permisos ambientales ni licencias ambientales, y se consultó directamente a entidades del orden nacional y local, quienes manifestaron que no se requería de la consulta previa. Esto conllevó a que se empezaran las obras sin consultar previamente a las comunidades. Y ahí es que se dieron cuenta que dentro del río de agua había una comunidad, un resguardo indígena que se llamaba La Meseta. Pero en ningún momento por la administración o por el departamento, por el ministerio,
no tuvieron en cuenta que allá existían esas comunidades. Bueno, posteriormente a esa situación, los indígenas insisten ante el Estado, ante la Defensoría Pública, ante el Ministerio del Interior y de Justicia, y solicitan el acompañamiento de sus organizaciones y de sus abogados para que pudieran conceptuar al Estado sobre la obligatoriedad de la consulta. No obstante, por varias comunidades que empezaron a ser inquietas en el proceso, que consideraron vulnerados sus derechos, solicitaron al Ministerio del Interior que se pronunciara frente a la necesidad o no de hacer consulta previa. El Gobierno Nacional también le consultó al Ministerio del Interior y casi 8 meses después de haberse hecho la consulta, el Ministerio del Interior se pronunció luego de la visita de reconocimiento y señaló que era necesario hacer el proceso de consulta previa, lo que nos tiene hoy sentados en la mesa con 4 comunidades afro y una comunidad indígena como lo es la Meseta. Donde se solicita que antes de empezar cualquier proceso de consulta, antes de realizar cualquier acuerdo o protocolización con el Estado, es necesario una etapa previa, libre e informada, donde los pueblos indígenas puedan entender las dimensiones y puedan tomar decisiones en igualdad de condiciones ante el Estado. Entonces, eso es lo que estamos nosotros actualmente trabajando y hemos conformado un equipo técnico con la comunidad, incluyendo compañeros indígenas de las regionales, incluyendo compañeros indígenas de la nacional, incluyendo equipos profesionales y con un comité que se ha conformado dentro de la comunidad y con el acompañamiento de la comunidad y con el acompañamiento de la misma organización regional. Plan de Etnodesarrollo del Resguardo La Meseta. Carta de navegación para la vida. Hemos intentado hacer un estudio que sea lo más honesto posible con ellos, con la comunidad, y que intente dar como producto un proyecto que lo hemos titulado Plan de Etnodesarrollo, a través del cual se compensen los impactos negativos que generaría la construcción. Tengo el deber de, conjuntamente con la comunidad, revisar los sistemas agroforestales propios que ellos tienen para su subsistencia. Es una preconsulta en la que se intenta diagnosticar muchos aspectos de la comunidad indígena de la Meseta, entre ellas lo cultural, que es un aspecto relevante y significativo para poder entenderles, para poder acercarse a su cosmovisión, a su manera de relacionarse como comunidad con el entorno, a entender por qué les afecta esa construcción. El resguardo indígena de la Meseta, digamos que hay una seria afectación que se puede producir a partir de ese traslado de todas estas comunidades. Digamos que hay diferentes niveles de afectación. La primera afectación o la más evidente es a nivel territorial. Por un lado digamos que se va a producir una presión sobre los recursos del entorno, sí, sobre el recurso bosque. Al estar aledaños a una tierra tan boscosa, ellos entrarán a los territorios donde hay comida, entonces por supuesto es una amenaza latente de todas las personas que lleguen alrededor de una comunidad. Prácticas como la caza, la pesca, la recolección de frutos. Se van a afectar, digamos, actividades tan importantes como la medicina tradicional. Porque el médico tradicional, para poder hacer sus prácticas tradicionales, debe tener un territorio con bosques primarios. Por otro lado, vemos que se van a ver afectadas sus prácticas, digamos, sus estrategias de movilidad. Sí, porque ya el territorio, al haber unos agentes exógenos, otras personas que están, digamos, incursionando en el territorio, los CIA y los Waunán de la Meseta no se van a poder mover tan tranquilamente por su territorio. Ya no vamos a poder ir a pescar las mujeres, allá está la artesanía, allá está la estería que le decimos, allá que vamos para allá adentro. Se va a dar una transformación forzada de su vivienda tradicional, del tambo. El tambo es una vivienda que es abierta para permitir el acceso, digamos, el flujo del aire, el flujo de la luz. El tambo va a tener que ser un recinto cerrado para garantizar mínimamente para dar unos mínimos de seguridad. Ya nuestros niños, nuestras niñas
ya no van a utilizar lo que yo tengo, por ejemplo, las chaquiras, ya no van a utilizar las bayetas, es decir, que todo cambiaría. Los jóvenes y los niños van a perder sus culturas tradicionales, las danzas espirituales, las lenguas maternas, la parte alimenticia, la parte de los médicos tradicionales. ¿Y cuáles son las acciones para garantizar el futuro del resguardo La Meseta? En primer lugar, tenemos la defensa del territorio. Se hace necesario diseñar estrategias para la defensa del territorio, para la defensa y conservación del territorio. Se hace necesario desarrollar también un plan o unas estrategias que permitan mejorar la situación alimentaria del resguardo. Fortalecimiento o aumento de los cultivos tradicionales. Bananos, plátanos, papachinas, los frutales, los productos forestales propios de la zona. Tiene una propuesta con ellos de un cultivo de peces que les garantice a ellos no solo la alimentación, sino que puedan sacar algunos excedentes de producción para comercializar. Se hace urgente implementar un plan de etnoeducación en el resguardo, un plan de etnoeducación que permita la formación en los valores y en las particularidades culturales del resguardo y principalmente en su lengua. Para lograr que sean una comunidad autónoma, autosostenible, se requiere fortalecer su cultura. Hay que realizar un proceso de revitalización cultural, porque el hecho de estar tan cerca a la ciudad supone unos riesgos para el resguardo. Se requiere hacer todo un desarrollo de acciones que vayan encaminadas a que retomen prácticas, a que fortalezcan acciones, a que revivan saberes. Resulta necesario realizar unos procesos en los que se fortalezca el sistema de gobierno, se fortalezca el cabildo, que se eduquen, que se formen nuevos líderes. También es prioritaria una recuperación a nivel de los recursos, a nivel del medio ambiente, del entorno que está allí rodeando a la comunidad Tzia y Huaunán. La flora, la que primero debería incorporarse de nuevo, traer especies que se han perdido, que se han extinguido, que se han perdido, que se han visto afectadas y modificadas por todos los aspectos intrusivos que ya hemos venido mencionando. Frente al tema de salud, pues es importante tener en cuenta dos aspectos. El primer aspecto que hay que reforzar, hay que concederle el valor que tiene la medicina tradicional, que ellos puedan tener acceso a un sistema de salud que los atienda y les brinde las condiciones que requieren, porque una de las quejas constantes es que el servicio de salud que les prestan es deficiente, es precario, cuentan con mala atención, no les brindan los medicamentos que necesitan. También están las fuentes hídricas, la limpieza de las quebradas, del mismo río de agua, que a pesar de que está tan devastado, es posible tener la esperanza de recuperar los recursos, de hacer posible un entorno más saludable, más sano, para quienes ahorita viven y comparten el territorio. Como conclusión, las comunidades en estos 4 meses han podido reflexionar sobre las afectaciones que pueden tener los diferentes planes y sobre todo el macroproyecto en su territorio y construir las herramientas jurídicas, políticas, a presentarse al Estado si hay una posible negociación para compensar y mitigar sus impactos. Y si no hay esa negociación ideal que pretenden las comunidades, entre ellas pretensiones territoriales de 16.000 hectáreas en Bahía Málaga, otros derechos que históricamente le han sido negados a estas comunidades, las comunidades han manifestado que se niegan a dar el consentimiento.
El reconocimiento que hace la Constitución colombiana de una nación pluriétnica y pluricultural no es simplemente un reconocimiento folclórico, sino que busca garantizar la existencia de diversas culturas, entendidas estas como diferentes concepciones económicas, de hábitat, de pensamiento y desarrollo que puedan coexistir en una misma nación. En la actualidad, existen 3 obras de infraestructura proyectadas por el Estado colombiano que afectan el resguardo de la meseta, y todas ellas hacen parte de la adecuación y ampliación del puerto de Buenaventura para el desarrollo económico de la nación, que busca convertir al puerto en el más competitivo de la región pacífica, con obras como el terminal marítimo Delta del Río Dagua, el carreteable que atravesará el territorio del resguardo y comunicará a este terminal marítimo con la carretera Cabal-Pombo, y el macroproyecto de vivienda de interés prioritario de San Antonio. Estos proyectos de desarrollo amenazan la pervivencia física y cultural del pueblo Eperara-Siapirara y Nonán, comunidades que según la Corte Constitucional colombiana se encuentran en riesgo de exterminio físico y cultural.